A nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaramos abiertos los trabajos de esta sesión de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Bien, voy a iniciar esta sesión de conversación. Me gustaría que realmente fuera eso, que participen. Creo que al respecto todos tenemos experiencia, sobre todo aquellos que ya son caminantes conscientes. Esto es que caminante es todo, cualquier ser, cualquier miembro de la humanidad es caminante. Consciente no tanto, consciente en el sentido de darse cuenta quién es, cuál es el sentido de su vida, cuál es el propósito, hacia dónde deben orientar sus esfuerzos para que realmente su vida tenga un sentido. Entonces, bueno, fíjense que les digo, entonces me gustaría que fuera plática, todos podemos participar, y va a ser un tema que de alguna manera todo aquel que está en el proceso de transformación, en cierto momento se le invita. ¿Sabes qué? Es importante transformarte. En el proceso de transformación hay varios elementos que al caminante se le van indicando. De hecho, la plática de este día corresponde a una secuencia. Hace unas 2, 3 ocasiones empecé a platicar algo que el maestro de la Ferrier considera extremadamente importante. En el tomo 4 de los grandes mensajes, él se apoya en un doctor que nació en el 1875, por Joseph Edmond Carton. Fue un médico naturista, muy interesante. Bienvenida, Leo. Muy interesante este señor. Si me da tiempo, platicamos un poquito de él. Y bien, este doctor naturista francés plantea, ¿sabes qué? Mira, las enfermedades que una persona tiene, sí pueden tener su origen directamente en algún virus, alguna bacteria. Sin embargo, fundamentalmente su enfermedad física, emocional o mental, se va a derivar de que no es congruente con algo que él llamaba las leyes naturales. Y él plantea que son 7 las leyes naturales. Dice que la bondad, la verdad, la unidad, la abnegación, el trabajo. Y permítanme tantito. Si en cierto mes estoy esperando Mercado Libre y ya ahorita ya no me lo traerán en la noche, será hasta mañana. Entonces, bueno, de tal manera que él plantea que entonces la bondad, la unidad, el trabajo, el servicio, la abnegación, la sobriedad y la autodisciplina son leyes naturales. Sí, es Mercado Libre. Marco, platícanos un poquito del tema. Ahorita regreso en 3 minutos. Bueno, aprovecho esta pausa para quienes no conozcan a nuestro amigo Gustavo Telles. Él tiene muchos años de experiencia en la práctica de yoga y en el estudio de diferentes tradiciones ancestrales, además de que pues le gusta también investigar a los autores contemporáneos. Entonces muchos de lo que él expone es en base a autores de este siglo o del siglo pasado. Entonces, bueno, también está dirigiendo el centro que se llama Tradiciones de Sabiduría. Está dirigiendo esas pláticas, que esas son los sábados en la mañana. Si quieren más información sobre esas pláticas, pueden consultar la página que es gfuls.org. Perdón, creo que sí es .org. O también pueden buscar tradicionesdesabiduría.net. Cualquiera de esas dos van a ver ahí sobre estos temas. Bueno, aquí está de nuevo ya Gustavo, adelante. Muchas gracias, Marco. Disculpen la interrupción. Y bien, entonces,
Y algo muy interesante que plantea este señor, Paul Carton, dice, bueno, las enfermedades de una persona van a depender no solo de virus, bacterias, que si salió el frío y estaba calientito, no sé, sino que además dice, ¿sabes qué? En la medida que una persona mm, no es congruente con estos valores, con estas leyes, o sea, ni siquiera las considera valores, o sea, características a desarrollar, no él considera que son leyes que rigen el universo, así como la gravedad, el magnetismo, la electricidad, él considera que en un nivel espiritual el funcionamiento del universo corresponde con estas características, que en nuestro plano muy humano son cualidades, pero que funcionan como leyes, y dice, ¿sabes qué? A tal punto que entonces una persona que no se ajusta a estos valores va a enfermar tarde que temprano. Y ahí hace una extrapolación muy, muy interesante. Dice, ¿sabes qué? Pero no solo una persona que no se ajusta a sus valores va a enfermar, pero también una comunidad, una ciudad, un país, es más, la humanidad entera, si no se ajusta a estos, si no es congruente con estas leyes, va a enfermar. Y el problema es de que las enfermedades de una persona son en pequeño, una gripa, mm, no sé, indigestión o cosas graves, ¿no? Pero bueno, una persona, no, pero la humanidad cuando enferma provoca cataclismos, guerras, temblores, y ahorita lo que estamos viendo en este momento en nuestro planeta es esencialmente una expresión de este desajuste, de tal manera que se me hizo muy importante darle seguimiento a esta idea del maestro de la Ferrier, expresando estas leyes de Paul Carton. Y bien, hemos platicado la vez pasada, estamos platicando acerca de ser auténtico, de decir la verdad. Pero algo que a mí se me hace muy importante es expresarlo en un lenguaje muy acuariano, de tal manera que entonces no es simplemente pórtate bien, sé bueno, no, no, sino que tiene mm, sino que actualmente el desarrollo de la ciencia nos va permitiendo entender con mayor profundidad el valor tan importante de esto. Y bien, antes de seguir, les voy a platicar una anécdota. Les comentaba, cuando fui graduado a GACPA, creo que todos por aquí andan, los que están presentes o son de la SOA o conocen un poquito la GFO. Y bien, cuando me gradué como GACPA, en mi pequeño instituto de yoga, empecé a realizar la ceremonia cósmica el antelaje, todos los días. Invitaba a los alumnos. Y bueno, se me hacía una actividad interesante, importante. Y en algún momento que estábamos reunidos en el ARRAM, un grupo de GACPAs, no recuerdo para qué reunión o por qué, pero estaba el maestro Carlos presente. Entonces les platicaba esta experiencia y les decía, es que bueno, fui graduado y entonces empecé a dar este servicio a los alumnos. Y en cierto momento el maestro Carlos me pregunta, ¿y quién se benefició más? Sí, como que me sorprendió un poco, pero ya conociéndolo un poco al maestro, sabía por dónde iba el sentido de su pregunta, y avanza un poco más en la pregunta y dice, ¿quién se benefició más, ellos o usted? Y se me hizo muy interesante porque yo estaba planteando con mis compañeros que estaba dando un servicio, que estaba haciendo el antenaje como un servicio para los alumnos. Y sin embargo, el maestro encuentra un punto que hacía falta para que mi perspectiva fuera completa, de que el servicio, cuando tú haces un servicio, no solo beneficias al quien recibe ese servicio, sino que
además, tú que estás dando el servicio, te beneficias. Y esto se me hizo muy interesante. Y a partir de ahí lo he escuchado varias veces al maestro en esa perspectiva de hacernos conscientes. Uno de los pilares que sostiene a la gran fraternidad universal es el servicio impersonal. Esto es un trabajo que realizamos los miembros, eh, dando un curso, una plática, una conferencia, un taller, dando clases de yoga. Todo esto sin cobrar un centavo. De hecho, a veces incluso si nos trasladamos a otra localidad, pues los gastos corren por el miembro que va a dar ese servicio. Y bien, la idea fundamental es de que cuando tú haces, estás mejorando tu karma. Y en ese sentido es extremadamente importante entender que karma es todo. Los padres que tuviste, que te trajeron aquí a nacer, a dar vida, que te dieron vida, fueron resultados de tu karma. La mujer de la que te enamoraste fue producto de tu karma. Tal vez hubo muchas mujeres, tal vez tú estabas ansiando conocer otra, no sé, pero la vida te presenta a alguien. ¿Y eso por qué? Por karma. Los hijos, con todas sus bendiciones, también ofrecen retos y los que te llegan a tu vida son producto de tu karma. Es decir, todas las oportunidades, todas las circunstancias adversas y todo lo que te presenta la vida es resultado del karma que tú tienes. Y en ese sentido, les decía, el servicio impersonal es pilar en la institución porque entendemos que a través de un servicio impersonal podemos cambiar nuestro karma y por lo tanto cambiar las circunstancias que nos rodean. Y entonces, eso que decía el maestro lo relacioné con esto del karma, de algo que se llama el karma yoga, es decir, hacer un trabajo para mejorar tu karma. Y me quedó como un aspecto de sabiduría, como la sabiduría de nuestro maestro, que nos va marcando un rumbo. Y, sin embargo, pasó el tiempo y me he dado cuenta que eso que nos plantea el maestro realmente es una ley universal y como tal no solo se expresa en una enseñanza de sabiduría de un maestro, sino que además tiene una contraparte física. Y como contraparte física se puede estudiar, se puede checar, y en ese sentido, lo que es la neurociencia está haciendo un aporte extraordinario, muy importante, y vamos a estudiar, vamos a platicar esto de la bondad, pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la neurociencia. Y les decía, ¿y por qué les platico que este aspecto de sabiduría que el maestro decía, en el sentido de que aquel hombre que da un servicio no solo beneficia a quien le está dando el servicio, sino que se beneficia a sí mismo, es porque la mente funciona de una manera extraordinariamente similar y la neurociencia lo está encontrando. Bien, en este punto hay algo muy interesante de la neurociencia que te plantea, ¿sabes qué? Cualquier pensamiento que tú tienes, por muy sencillo que parezca, por muy intrascendente que sea, deja una huella en tu cerebro. Y en este punto es importante enfatizar o darle relevancia a esto, porque un pensamiento es algo que tú no puedes pesar, no puedes ver, no puedes decir, deme 1 kilo de pensamiento o llene cubeta de pensamiento, no tiene una existencia física. Por otro lado, el cerebro, ese sí tiene una parte física, se puede tocar, pesar, y con los últimos aparatos de resonancia magnética y resonancia magnética funcional, no solo
se puede pesar, medir, sino que se puede ver su funcionamiento. Y en ese sentido es lo que vamos a estar trabajando, porque entonces todo pensamiento que tu mente tiene una repercusión en tu cerebro, y tu cerebro es la parte física. Y ese pensamiento que pasó por tu mente, y sobre todo si es un pensamiento recurrente, insistente, va dejando una huella en tu cerebro que puede convertirse en una huella bastante profunda. De tal manera que entonces de aspectos como la bondad, la integridad, ya son susceptibles actualmente de estudios científicos. Pero antes de adelantarme, y les voy a presentar algunos estudios científicos, por ejemplo, miren aquí qué beneficios, porque de pronto uno puede preguntarse, sí, oye, qué interesante esto, ¿no? La bondad, tú me dices, y yo que soy caminante consciente, pues me resulta importante. Sin embargo, fíjense que hay un libro de Rick Hanson, de Richard Mendius y Rick Hanson, que se llama El cerebro de Buda, un libro interesantísimo que va relacionando la experiencia meditativa de los budistas con los últimos estudios de neurociencia y encuentra algo muy interesante estos señores. Dicen que la bondad no es solo una virtud moral, sino una fuerza transformadora del cerebro y del corazón humano. Y en este punto, insisto en lo que les decía hace ratito, un pensamiento que pasa por tu mente, deja una huella en tu cerebro. Es decir, un pensamiento, para que se pueda dar, va creándose una serie de conexiones entre tus neuronas, de tal manera que tus neuronas, con ese pensamiento, forman un camino. Ahora bien, si tú tienes un pensamiento repetitivo, ese camino se va haciendo más fuerte, más vigoroso, y en cierto punto ya, de alguna manera, ya no se puede deshacer. Cuando es un pensamiento pasajero, las conexiones neuronales se pueden deshacer con cierta facilidad. Tan simple como que no volviste a pensar en eso y la huella que dejó en tu cerebro va desapareciendo. Un día, 2, 3 días, después de cierto tiempo, las redes neuronales que se formaron para darle soporte a ese pensamiento desaparecen. Sin embargo, si ese pensamiento es repetitivo, entonces ese camino de neuronas, esas neuronas que se van conectando entre sí para darle sustento a ese pensamiento, se vuelven muy fuertes. Y en este sentido, dejan huella. Y es en este punto que va a ser este leitmotiv, el punto recurrente en estas pláticas de un servidor, en el sentido de que es importante que cuides lo que piensas. Ya no como una cuestión religiosa, una cuestión moral, no, sino que en la medida que tú estás pensando insistentemente en algo, estás creando caminos en tu cerebro, en la parte física, ya no en la mente, ya no en los pensamientos, no, en la parte física. ¿Y qué trascendencia tiene eso? Pues que en la medida que se van creando redes neuronales y estas se mantienen firmes, son vigorosas, entonces va a haber una gran, tu mente va a ser proclive, tu mente va a estar dada a pensar en eso con mucha facilidad. Y bien, entonces, por eso nos dice estos señores, ¿sabes qué? La bondad no la consideres como una virtud moral. Si tienes que considerarla como una virtud moral, que lo es, está bien, pero hay algo más importante, hay algo más trascendente. Es una fuerza transformadora de tu cerebro y que además tiene beneficios. ¿Qué beneficios tiene la bondad? Bueno, la bondad tiene el beneficio de fortalecer las redes neuronales del bienestar, ¿sí? Es decir, que en la medida que una persona va realizando actos de bondad, en la medida que una persona se va sintonizando internamente con esto, es decir, que sus pensamientos
van siendo de bondad, entonces se fortalecen unas redes neuronales que tienen que ver con tu bienestar, con tu tranquilidad, con tu alegría. ¿Sí? De tal manera que entonces sensaciones de placer, calma y seguridad son el resultado de que tú lleves a cabo actos de bondad. Y esto no es cualquier cosa. Estamos viviendo una etapa, viviendo una etapa de la humanidad bastante especial. Estamos viviendo exactamente el cruce donde la era de Piscis está terminando por completo, donde las últimas estructuras de Piscis, un Piscis no en su mejor forma, no, la parte ya decadente de Piscis, esas estructuras que tiene todavía Piscis se están desmoronando. Estamos viendo cómo está cambiando muchas instituciones religiosas, políticas, económicas. Se está previendo que viene un cambio importante en ese sentido. Es decir, estamos en una etapa de cambio profundo y eso provoca incertidumbre. Nada menos. La inteligencia artificial es la herramienta más poderosa que ha alcanzado a tener el ser humano. Sí, es una herramienta poderosa. Sin embargo, se nos está avisando que muchos empleos van a desaparecer. Ante eso, ante una situación económica inestable con el señor Trump en Estados Unidos, los aranceles, cómo está reaccionando Rusia, China, cómo están reaccionando muchos países. Entonces, esta sensación de incertidumbre es muy fácil que se instale en nuestra naturaleza. Sin embargo, en este sentido, está el punto de que la bondad tiene beneficios para quien la vive, para quien la realiza. Y en ese sentido les decía, por eso empezaba con esa anécdota del maestro Carlos, cuando yo decía, es que estoy dando un servicio a las personas porque estoy haciendo el antenaje al público. Y él me decía, ¿quién se está beneficiando más? ¿Ellos o usted? Y en ese sentido, es muy cierto. El que da un servicio, hay una parte muy importante que está beneficiando. Y específicamente con estas leyes naturales, con estas cualidades morales. Eso de palabra moral no me gusta mucho, pero con esas cualidades internas de bondad, verdad, unidad, esta abnegación. Una palabra que además suena un poquito fuerte, eso de abnegación, esta autodisciplina, sobriedad. Y sobriedad no solo implica, no solo tiene que ver con no tomar alcohol, o quien toma alcohol me dice bastante, no. Sobriedad va en muchos sentidos. Va en la medida que yo puedo gestionar mis emociones, va en la medida en que yo paso un tiempo prudente en las redes sociales, que no me pierdo las horas ahí en YouTube o en Facebook o en alguna otra red social, no, sino que me sé medir bien. Pero bueno, eso será otro punto. Ahora no es la sobriedad. Y bien, entonces, miren, estos señor les decía, son neurocientíficos, y nos dicen que las prácticas de bondad estimulan el córtex cingulado anterior y la ínsula, áreas relacionadas con la empatía y la autorregulación emocional. Y bien, esto nos dicen que genera el hábito de sentir y pensar con serenidad. Bien, eso es bastante importante. Hemos comentado en este espacio y en el espacio que me hacía favor Marco de promocionar tradición y sabiduría, la importancia de cuidar que lo que decimos. A veces una palabra mal dicha en una circunstancia, en una dificultad, en un altercado con alguien, se dice algo que puede lastimar profundamente a la otra parte y crear daños que pueden pasar no solo semanas o días, sino años en causar daño a otra persona. Entonces, vamos viendo que la bondad tiene efectos muy importantes.
también disminuye la ira y el resentimiento. Y esto, en este sentido, mm, el maestro Estrada tenía bastante razón cuando le decía que si existía el cielo y si existía el infierno. Y él decía, claro, el cielo y el infierno existen dentro de la persona. Y una persona puede decir, bueno, pues tengo ira y tengo resentimientos porque además fue justificado. Sin embargo, algo que muchas veces no se da cuenta la persona, o no, a veces no nos damos cuenta, es de que esa ira y ese resentimiento esencialmente son expresiones de sufrimiento. Ujú. Y hay una parte, espero que nos dé tiempo, me gustaría hacer una meditación que va a tener que ver con esto, una meditación que nos puede ser útiles en transformar esto. Y parte de esa meditación te dice, ¿sabes qué? Porque te enseña a meditar, te enseña a perdonar. Y en cierto punto te va llevando la meditación a que ubiques el malestar que una persona te provocó, porque te ofendió, porque te hizo, porque te insultó, por X razón. Y la meditación en cierto punto es una meditación guiada, te cambia de ubicación y te dice, ¿sabes qué? Ahora trata de ver la vida desde el punto de vista del que te lastimó, te dañó o te ofendió. Y en ese punto, cuando vas realizando esta meditación durante mucho tiempo, durante cierto tiempo, llegas a una conclusión fundamental, que la persona que te hizo algo es porque está sufriendo, porque le falta algo. Casi siempre la persona que lastimó es porque le falta algo. Y, y la meditación, esa no es una meditación que ya he dejado de hacer con otras cosas, pero la estaba haciendo todos los días en la mañana. Me gustaba mucho, me gusta mucho, porque te vas dando cuenta, te dice esta meditación, cuando tratas de ver a la persona que te ofendió de una manera diferente, casi siempre te das cuenta que es porque le falta algo, porque tiene una carencia. Y el que va conduciendo la meditación te dice, recuerda que aquel que lastima a otros es porque está sufriendo internamente. Y eso es, yo creo, una enseñanza extremadamente poderosa porque, bueno, voy a hablar en mi caso, creo que es el caso de muchos. Muchas veces cuando alguien te ofendió, te lastimó, cualquier situación de este tipo, casi siempre nos quedamos en el aspecto de que me hizo y es que no se vale, me ofendió, no había razón. Y siempre nos quedamos observando la vida desde el punto de vista del ofendido. Y no somos capaces de trasladarnos a ver cómo ve la vida, a cómo la siente el ofensor. De tal manera que entonces, eso es sumamente importante. El Dhammapada, que es un libro, es de los pesos pesados del budismo, te dice, ¿sabes qué? Quien continuamente está diciendo, me ofendió, me lastimó, me dañó, esa persona no se va a librar de el sufrimiento. Y eso es profundo, es muy fuerte. Entonces, entonces, el estar intentando, el estar logrando, el estar desarrollando aspectos de bondad va a ser muy importante porque va a estar transformando esto. Y esto no solo tiene que ver con que es una cualidad moral, es una cualidad espiritual, sino que tiene una parte, una contraparte en tu cerebro. Miren, practicar la bondad reduce la reactividad del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que da las alertas en el cerebro. Una persona va caminando en el campo y de pronto ve un cinturón tirado, como que se mueve,
y salta, brinca para atrás, dice, es una víbora. Eso fue en automático, no lo pensó, no lo razonó, simplemente se dio. Y esto fue provocado ¿por quién? Por el sistema límbico. Pero el sistema límbico no actúa nada más cuando vemos cinturones tirados que parecen víboras, no, sino que también actúa cuando estamos tratando con otra persona, cuando discutimos con otra persona, cuando tenemos pensamientos de animadversión, es que me cae mal, es que es un sangrón, es que lo odio. En ese momento, el sistema límbico actúa y va generando una serie de factores internos muy fuertes. De hecho, fíjense que esto de la ciencia me encanta porque le va dando respaldo a mucho de lo que las tradiciones de sabiduría van expresando a través de hace siglos y miles de años. Tradiciones como el budismo, como el yoga, visto no como práctica corporal, sino como un estilo de vida, con la transformación que eso implica, el cristianismo esotérico, el taoísmo y diversas otras tradiciones de sabiduría van planteando eso. ¿Sabes qué? Transformar tu vida es muy importante. Desarrollar tu bondad es muy importante. Sin embargo, llega la neurociencia y te dice, ¿sabes qué? Es que se activa esta parte de tu cerebro, se activa tal otra parte. Ahora bien, entonces, les digo esto porque hace poco un amigo que la mayor parte de ustedes lo va a ubicar, Agustín Alcacena, en un chat en el cual estamos, muchos de los presentes, subió un meme, uno de esos imágenes, figuritas que circulan en internet. Lo subió en el chat de WhatsApp y traía una persona panzoncita, piernas flacas, brazos flacos, un poquito de guiba, de joroba, y decía, este es el resultado del cortisol. Y me impactó porque traía una explicación y decía que el cortisol provoca piernas delgadas, brazos delgados, vientre prominente, una joroba. Me puse a investigar y me impresionó porque el cortisol es provocado mucho por el estrés. En la medida que una persona está estresada, va generando una producción anormal de cortisol. El cortisol, al igual que todas las hormonas y sustancias del cerebro, neurotransmisores, tiene una función importante y en su momento es muy útil. Sin embargo, un desbalance puede ser bastante nocivo. Y este cortisol, cuando una persona está estresada, se eleva. Y el cortisol lo que busca es mantener los niveles adecuados para que la persona pueda responder a la situación que le está provocando estrés. El estrés puede ser que va transcurriendo, va conduciendo su automóvil por el tráfico pesado y tiene que estar pendiente que no le vayan a impactar su automóvil, que no vaya a chocar, que no vaya a atropellar a alguien, que no vaya a pasarse el alto. Y bueno, ahora bien, entonces el cortisol tiene la función de estar preparando todo, porque si acaso se requiere una actuación rápida del cuerpo, de la mente, entonces el cortisol ya preparó todo. ¿Y qué es lo que prepara el cortisol? Tiene que tener energía. Una persona que en algún momento tiene que lanzarse corriendo, tiene que echarse a correr porque de pronto ve unos delincuentes que la pueden asaltar, pues tiene que tener energía disponible. Y entonces, ¿cómo el cortisol obtiene energía? Ah, muy sencillo. Va destruyendo los músculos de los brazos y destruyendo los músculos de las piernas y los convierte en energía. Pero como ese estrés no siempre implica que la persona esté requiriendo esa energía, entonces la acumula en el abdomen. Y entonces, pues, eso es tremendo. Una persona puede estar haciendo pesas todos los días y no ver que sus brazos crezcan mucho, no ver que sus piernas crezcan mucho, y puede considerar que no está haciendo la cantidad suficiente de energía, que no está tomando lo suficiente
cantidad de proteínas o que no está consumiendo algún complemento alimenticio adecuado, cuando lo que pasa es de que está viviendo en los niveles altos de estrés y por lo tanto provocando cortisol y con esto deformando su cuerpo. Bien, esto se me hizo muy interesante porque finalmente entonces la ciencia nos está llegando en este momento a dar bastantes herramientas para hacer una transformación. Y entonces, pues yo lo leí, le daba las gracias de alguna manera a este amigo Agustín Alcacena. De hecho, me puse a investigar y como respuesta a ese meme que él subió, pues yo ponía lo que investigué, que fue un poquito lo que les platico. Y bueno, entonces, el texto de la bondad, regresando al punto de la bondad tiende a disminuir lo que es la reactividad del sistema límbico y por lo tanto, específicamente con el cortisol, tiende a hacer que disminuya. Una persona que está tranquila, que está serena, los niveles de cortisol no son tan altos. Entonces, eso le va provocando una salud y una figura más hermosa. ¿Ok? Bien. Pero la bondad no solo tiene que ver con eso de fortalecer, disminuir, sino también tiene que ver con aumentar la paz interior. Eso es sumamente importante, bastante importante. Muchos de los que me están escuchando, por el tiempo que han estado viviendo en la transformación personal, se han vuelto de alguna manera puntos de referencia en su familia, puntos a los cuales de pronto recurren los demás familiares. Y de pronto viene aquel caminante consciente con un cierto respeto, porque lo ven diferente, porque lo ven actuar de manera diferente, no se mete en problemas, o se mete en problemas por pocos, está dispuesto a ayudar a los demás, tiene algo que aportar cuando hay una discusión, él aporta palabras, actitudes, de manera que las discusiones se desaparezcan, disminuyan. Y entonces esa persona se va volviendo de alguna manera un líder en su grupo. No un líder que va a estar buscando su reconocimiento a nivel de ego, no, sino que simplemente entiende que tiene una función importante que cumplir. Y una de las funciones bastante importantes que tiene que cumplir el caminante consciente es vivir paz interior y expresar paz interior, porque es lo que requiere el mundo. El mundo que comentamos al principio, que tiene ahorita tantas incertidumbres, este mundo que se está volviendo un tanto agresivo, o bastante agresivo, lo vemos cuando conduces. Antes los agresivos eran únicamente los hombres, al volante, me refiero. Actualmente ya ves muchas chicas que conducen bastante agresivo, ¿no? Es más, en algunas ciudades no te queda más que ser impetuoso, para no decir agresivo. Como dicen, tienes que estar lanzando la lámina, aventando la lámina para poder pasar. Y entonces, bueno, ante eso es muy importante que el caminante pueda aprender a crear paz interior. Primero para él, porque eso es placentero. Te invitan a practicar una meditación, asistes a la meditación, estás ahí 30, 40, 50 minutos, termina la meditación y te sientes tranquilo, te sientes sereno, ves la vida de manera diferente. Lo que tú estabas viendo como problemas, los empiezas a ver, enfocar de una manera diferente, le encuentras mejores soluciones, te vas tranquilo a tu casa, duermes mucho mejor. Es decir, que la paz interior de alguna manera es un placer. Y bien, entonces,
Ese es otro de los beneficios que aporta la bondad. La bondad aporta paz o aumenta tu paz interior, ¿ok? Y además, Hanson explica que la amabilidad es un refugio mental. Incluso una breve práctica, como desear bienestar a alguien, puede devolver al cerebro a un estado equilibrado. Y esto de que la amabilidad es un refugio mental es muy importante. Una frase bastante conocida del maestro Buda es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decir, siempre va a haber situaciones que van a provocar dolor. Se murió una mascota que querías mucho, algún pariente entrañable que tú querías bastante, la pérdida de un trabajo, una noticia de que la salud no está tan bien como tú esperabas. Son impactos, es parte de la inevitabilidad del dolor. El dolor es inevitable. Puedes saltar, brincar, patalear, quejarte, no, porque no hay con quién quejarse, pero así es la vida. La vida ofrece placeres, alegrías, dichas, pero también ofrece circunstancias difíciles. Y en ese sentido, es muy importante que el caminante consciente tenga un refugio donde guarecerse. Cuando viene una situación impactante, la persona que desarrolla va trabajando bondad, ha creado un refugio. Y ante la dificultad que la vida le está ofreciendo, esta persona tiene donde guarecerse, donde refugiarse. Y eso es algo que es extremadamente valioso. Mm, Algo que estamos viviendo un cambio de valores en nuestra cultura. Los valores predominantes hasta hace poco eran la economía, el prestigio, el orgullo, pero lentamente se están derrumbando esos valores y están surgiendo otros valores que están buscando que la persona tenga un sentido profundo de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, que tenga una dirección clara, que tenga una satisfacción y una plenitud en la vida. Ya mucha gente te cambia de trabajo no porque su trabajo no le dé el pago suficiente, no, sino simplemente que quieren buscar un espacio donde ellos se sientan realizados, donde se sientan tranquilos, contentos, ¿ok? Entonces están cambiando los valores. ¿Por qué? Porque finalmente estamos entrando en Acuarios, ¿ok? Y bien, también provoca una mejora de la salud física y emocional, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque un cuerpo estresado va perjudicando el sistema inmunológico, ¿sí? Y algo tremendo es de que un cuerpo estresado, una persona que vive un estrés continuo, una persona que está continuamente en la ira, en la envidia, en el enojo, cuando esos son los parámetros habituales de su vida, todo eso va teniendo un impacto fuertísimo en su sistema inmunológico y además le incrementa la presión arterial. Este famoso enemigo invisible, y se le llama así el enemigo invisible a la presión arterial alta porque afecta a una infinidad de aspectos de la salud. Y bien, ¿qué pasa? La persona va desarrollando bondad y entonces la persona empieza, por lo tanto, sin buscarlo, en forma secundaria, pero de una forma segura, fuerte, constante, empieza a reforzar su sistema inmunológico y la presión arterial empieza a reducir o no se da, porque además es un nivel, esto de la presión arterial es una enfermedad bastante común, ¿ok? Y ahí también reduce los niveles de cortisol, lo que la sustancia de la cual platicaba hace ratito, ¿ok? Y además aumenta la sensación general de energía y vitalidad, de tal manera que una persona
que está continuamente con el resentimiento, mm, no tiene que asombrarse de que no tenga energía y no tenga vitalidad. Y la persona que va haciendo el esfuerzo por desarrollar bondad va a tener mejores niveles de energía y de vitalidad. Y en este sentido me voy a adelantar un poquito, porque estamos hablando de la bondad. Y hay un aspecto práctico, cotidiano de la bondad. Y esa es la amabilidad. La amabilidad esencialmente es bondad, porque cuando tú eres amable, estás buscando que la otra persona sonría. Vas en tu automóvil, el tráfico está pesado y de pronto la calle lateral no puede integrarse un conductor a la vía donde tú vas porque está pesado el tráfico y no lo dejan meterse. Tú sabes que te va a llevar 1 minuto, 2 minutos de demora, te detienes, lo dejas pasar y esencialmente lo haces para que la otra persona sea feliz. Ujú. Eso es amabilidad y eso es una expresión práctica de la bondad. De tal manera que entonces el budismo y estos autores de neurociencia que han estudiado mucho el budismo plantean, ¿sabes qué? Amabilidad. Amabilidad a toda costa. Amabilidad con todo el mundo. Y algo muy importante, ¿sabes qué? Ser amable contigo mismo. Ser amable conmigo mismo. Ujú. ¿La regaste? ¿Te equivocaste? Ok, está bien, no hay problema. No estoy diciendo que te vas a ser indolente y que vas a estar perdonándote siempre, ¿no? Porque un caminante consciente no hace eso. Un caminante consciente se dedica a la excelencia. Sin embargo, entiende perfectamente que los errores se dan estrictamente para la gente que hace algo. Eso que ya está, tanto sale en los memes, que los únicos que tienen errores son los que están haciendo algo. Entonces, eso es una expresión de bondad, es una expresión de amabilidad. De tal manera que entonces, ser amable contigo mismo es fundamental. Ujú. Además, hay un aforismo milenario, muy antiguo, bastante conciso y muy simple. Nadie da lo que no tiene. Una persona estresada es lo que tiene. ¿Qué es lo que va a dar? Obvio. Una persona que vive internamente odio, ira, sufrimiento, ¿qué es lo que va a dar? No puede dar otra cosa. De tal manera que entonces, algo creo que una constante que nos hermana a todos los caminantes conscientes es que queremos un mundo mejor. Algunos actúan de una manera muy efectiva y explícita, y algunos no tanto. Algunos se da una catástrofe como la que se dio ahorita en Hidalgo, Veracruz y otro estado, y sacan lo que tienen por ahí y lo llevan a un centro de acopio. Ujú. ¿Por qué? Porque de alguna manera el caminante consciente está buscando mejorar su mundo. Ujú. El caminante consciente de pronto va en la calle y ve a un pordiosero, una gente que está sufriendo de escasez económica, mete la mano al bolsillo y le puede dar un billete o una moneda, o varias. ¿Por qué? Porque es una constante. Fíjense que algo que ahorita vamos a ver más adelante, se los adelanto, es de que algo que han encontrado los neurocientíficos es de que la bondad ya existe en forma natural en el cerebro. Ujú. Y eso es extremadamente hermoso. A mí se me hace poderosamente hermoso porque ha habido encuentros de filósofos. Muchos filósofos han tratado de encontrar a lo largo de la historia si el ser humano es de manera innata, bueno o malo. O sea, hay muchos filósofos que se han puesto a pensar, a estudiar, han escrito libros
tratando, algunos argumentando que el ser humano nace bueno y otros diciendo que no, que nace malo, otros que se deforma en el camino. Bueno, ¿ok? Y hay una concepción budista muy interesante. Y esto proviene de la corriente del Mahayana. Y te dice que hay un concepto que se llama Tathagata Garbha. ¿Y qué es el Tathagata Garbha? Los budistas de la corriente Mahayana te dicen, ¿sabes qué? El Tathagata Garbha es tu estado búdico. ¿Y qué entendemos por estado búdico? Bueno, los budistas tienen un ideal. Todos ellos aspiran llegar a tener el estado de conciencia de Buda, de alcanzar la iluminación. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona deja de sufrir para siempre jamás. Nunca va a volver a sufrir. Y va a entender de una manera profundamente certera de qué se trata la vida. Tanto quién es él, como cuál es su misión en la vida, y un conocimiento profundo de quién es él y a dónde va a ir. Incluso los budistas plantean que en ese punto el caminante que ha alcanzado la iluminación no solo sabe a qué encarnación, a qué vida siguiente va a ir, sino que además puede definir él cuál va a ser su vida siguiente. Y bien, entonces el ideal de los budistas es alcanzar a través de muchas horas de meditación diarias, a través de desarrollar compasión, bondad, tolerancia, empatía, buscan alcanzar este estado. La mayor parte de ellos están muy conscientes de que eso posiblemente no lo alcancen en 5 ni 10 años y que muy posiblemente no les alcance una sola vida para alcanzar ese estado de iluminación. Y ante eso, el Tathagata Garbha te dice, ¿sabes qué? Es que sabes que el estado búdico no lo vas a tener que desarrollar, ya lo tienes. Tú naciste con el estado búdico, eres un Buda. Claro está, cuando uno escucha eso, dice uno, a ver, espérate, yo Buda, si en la tarde le eché el carro a a la persona que se me quería cerrar y le toqué el claxon y en la mañana me enojé con tal persona, ¿cómo va a ser un Buda? Bueno, dicen ellos que hay una metáfora muy sencilla, pero que va explicando con bastante claridad el por qué el Tathagata Garbha no se percibe normalmente. Y ellos plantean que este estado de conciencia, que es el más alto posible, es como el sol. Y el sol siempre está iluminando. El punto está que a veces hay nubes y las nubes no permiten que llegue la luz del sol a la tierra, al piso, a tu casa. Y bien, el Tathagata Garbha es el sol dentro de esta metáfora. ¿Y las nubes cuáles son? Las nubes son las klesas, los budistas se le llaman las klesas. Son aflicciones mentales y dentro de ellas están el orgullo, la impaciencia, la ira y otras características del ego. El ego no es malo, insisto, siempre he insistido, el ego no es malo, simplemente hay que trabajarlo. Y bien, dentro de esto, entonces, lo interesante de este concepto del Tathagata Garbha es que encuentra eco. Los neurocientíficos están encontrando que los budistas de la corriente Mahayana tenían razón. O sea, todos nacemos predispuestos para la bondad. Esa es nuestra naturaleza intrínseca. En el camino hemos aprendido, y eso es por karma también, porque el karma comentábamos que define tus circunstancias. Entonces, vamos aprendiendo a ser enojones, a ser iracundos, a ser resentidos,
sin darnos cuenta, sin saber que estamos creando las propias nubes que nos están impidiendo acceder a un estado de plenitud profundo. Y bien, entonces, fomenta la bondad, y eso es obvio, fomenta relaciones más sanas, y eso es útil, hermoso, importante. Que tú tengas relaciones sanas, cada vez más sanas con tu pareja, pues va a permitir que la pareja se una más, que haya un engrudo, un pegamento que los mantenga más unidos, ¿sí? Que los dos tengan un punto común de crecimiento, que él no solo se interese por su propio crecimiento, sino que él se va a preocupar por el crecimiento de ella, porque ella está haciendo exactamente lo mismo por él. Relaciones más sanas. Relaciones más sanas porque entonces el cuidado del hijo ya no es una responsabilidad. Estamos viviendo una época bastante extraña, atípica. Las razones ya las comentamos. Estamos viendo la etapa y de todos los que estamos presentes, sabemos de un caso, si es que no lo tenemos en la familia o lo vemos de cerquita, en el cual los jóvenes, ya muchos jóvenes, no quieren tener hijos. Cuando muchos perrijos, gatitos que van a sustituir o perritos que van a sustituir la presencia de un hijo, pero un hijo no, porque es una carga económica, tiempo, dedicación. Entonces, eso está impactando de una manera profunda y estresante a muchas economías. Italia, que tiene pocos, su población cada vez está disminuyendo, la población anciana está creciendo, la población joven está disminuyendo, y eso implica cambios muy fuertes en el sistema de pensiones, en la economía. Alemania va a ese rumbo. México, no, desgraciadamente México no se salva. También vamos para allá. Y bien, entonces, relaciones más sanas, entonces la persona se da cuenta que su hijo no es una carga, es una extraordinaria posibilidad para crecer juntos. ¿Ok? Cada vez que eliges la amabilidad, fortalece los circuitos del amor en tu cerebro y en el de los demás. ¿Ok? Y bien, la bondad crea una retroalimentación positiva. Al ser amables, activamos la empatía de los demás, lo que refuerza vínculos y confianza mutua. Y bien, para todos aquellos que están buscando un mundo mejor, bien, la enseñanza fundamental que nos han comentado muchas veces nuestros maestros, el maestro Carlos, Guru Satarhat Carlos Michan, el maestro Guru Arbelar Abril, va en este punto. ¿Sabes qué? Por eso les decía al principio, por eso iniciaba con esa anécdota, ¿no? De lo que una vez me cuestionaba el maestro Carlos en esa ocasión. Ok, tú estás sirviendo a los demás, excelente, perfecto, muy bien. Estás haciendo lo que te corresponde. Porque porque no solo los que están recibiendo el fruto de tu acción se están beneficiando, sino también y sobre todo tú. Bien, ¿qué más? Desarrolla autocompasión. Eso, miren, hace rato hablábamos de que la bondad va creando un refugio interno, un espacio dentro de ti que te va a permitir guarecerte cuando hay dificultades, ¿ok? La autocompasión también es parte de eso. La bondad debe empezar también y sobre todo contigo mismo, ¿ok? Segundo, contigo mismo. Las alabanzas y el amor de los demás se internalizan en las redes neuronales que soportan la autoconfianza. Ahorita vemos algunos estudios científicos que respaldan esto. No es pórtate bonito y sé bonito, no. No es
catecismo, no, definitivamente no. Simplemente es mostrar lo que el budismo, respaldado por la ciencia contemporánea, nos está brindando como posibilidad de crecimiento. De tal manera que entonces la autocompasión, de hecho, ahora que estaba preparando, estaba retocando algunos puntos de esto, hubo una parte que no había leído del libro y dice, ¿sabes qué? Cuando tú te sientas ofendido, sientas que alguien te ofendió, o que te dañó, o que te lastimó, entonces tienes que desarrollar bondad por ti, e incluso lleva tu mano a tu corazón o a tu mejilla, porque eso va acentuando las redes neuronales de la bondad, de la bondad contigo mismo. De tal manera que entonces llevarte la mano al corazón cuando te sientes lastimado, no es tiene un valor muy importante, ¿ok? Y además esto, acerca de la resiliencia, ya se ha hablado mucho. La resiliencia es esa capacidad de volver al estado original. Vamos, una persona lleva una vida tranquila y la inevitabilidad del dolor lo asalta, en cualquiera de sus formas. En ese momento internamente algo se deformó, algo se movió, y la resiliencia es la capacidad de regresar a aquello que se modificó internamente a su estado original. ¿Ok? Y bien, en este sentido, los autores, a través de múltiples estudios, han encontrado que la bondad hacia ti mismo, la autocompasión, aumenta tu resiliencia. Y eso es fabuloso. O sea, vamos, eh, cuando yo estoy desarrollando bondad, mm, es como si estuviera metiéndole dinero a un banco para cuando haya alguna contingencia, yo de ese banco saque el dinero y resuelva el problema. Solo que aquí este banco no es de dinero y lo que metes ahí no es dinero. Lo que metes ahí es algo profundo que se está gestando en tus redes neuronales. Y entonces estás preparándote para alguna circunstancia adversa en el futuro. Bien, hasta aquí, preguntas, comentarios, experiencias. ¿Alguien me puede decir que sabes qué? Lo que tú dices es cierto, o no es cierto también, ¿no? O alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Me gustaría que platicáramos acerca de esto o más. ¿Alguna anécdota, comentarios, preguntas? No, Sí, buenas noches. sí pasó, sí más Pues es un tema muy interesante y como dices, respaldado por la ciencia. Y yo creo que, pues como para contrastarlo, pues también podemos hablar de las emociones negativas, o bueno, estas emociones como el odio, el resentimiento, la ira, bueno, todo esto, la envidia, eh, pues también cómo afectan a la salud, ¿no? Una persona que todo el tiempo está enojada, pues él está produciendo bilis y pues eso le provoca pues trastornos digestivos, etcétera, ¿no? Una persona que siempre tiene miedo, pues el cortisol y todas estas hormonas del estrés, pues también eso afecta a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues es como ver como el otro lado de la moneda, ¿no? Ver las emociones negativas como van mermando la salud, ¿no? Y esta parte pues está enfocada, lo que estás exponiendo está enfocado en lo positivo, ¿no? Y, y bueno, no mencionas la práctica de yoga, mencionas la meditación, pero pues van de la mano, ¿no? Cómo esas herramientas nos ayudan a ser más conscientes del cuerpo y de las emociones y a poder pues tener una mejor gestión, ¿no? De los estados emocionales y como dices, no reaccionar en automático, sino poder poder tener una respuesta pues que me convenga a mí
y que convenga a todos los demás, ¿no? A mi familia, o si voy manejando, pues a quien está ya en otro auto, no sé, ¿no? Entonces, pues así es como yo lo veo también, ¿no? Pues gracias por el tema. Gracias, Marco, muchas gracias. De alguna manera, para los que estuvieron presentes en la plática que dio mi estimado amigo Marco acerca del doctor Hammer y la nueva medicina germánica, pues está relacionado, tiene que ver. Um, Creo que todo eso nos va llevando al punto importante de darnos cuenta y cuidar nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos, no porque no los veas, no porque no tengan peso, no porque no tengan algo corporal con que lo puedas tocar, ver, sentir, no son importantes. Son extremadamente importantes porque son los que van creando esto internamente. ¿Ok? Bien, entonces, sí, Marco, muchas gracias por tu comentario. Y algo muy interesante, y es lo que les decía, ¿no? Miren, hay una parte del libro donde dice, ¿sabes qué? Mira, eh, todo esto se basa en una facultad que tiene la mente, que se llama el cerebro, neuroplasticidad. Sí, Claudia, si eres tan amable de alzar tu micrófono. Ah, no, el maestro, es que lo vi aquí como Claudia, no. Entró con el de su hija, con la computadora de su hija. Sí, maestro Alvarado. En la práctica de la ceremonia o del ceremonial, hay una oración que dice, sabemos que Dios es amor, poder, verdad y luz, que una justicia perfecta y gobierna el mundo, que todos sus hijos alcanzarán algún día sus pies, alejados que anduviésemos. Confesamos la paternidad de Dios y la paternidad de Dios y la paternidad del hombre. Sabemos que mejor servimos a Él cuando servimos a nuestro hermano el hombre. Y esa oración es una indicación, una guía, un recordatorio para entender que el servicio a la divinidad se hace mejor a través del hombre. A través del hombre, y podríamos agregar de la naturaleza, porque también el cuidar la tierra, el cuidar el agua, el cuidar el mar, el cuidar nuestro cuerpo, el cuidar las cosas que son perjudiciales para la tierra, y para los elementos de la tierra. Es parte del servicio del amor, y es una forma de demostrarlo, porque amar no quiere decir enamorarse. Amar o ser bondadoso quiere decir asistir a las personas cuando lo necesitan y en la medida que ellas lo acepten. Podemos hacer un comentario, mi querido Reverendo, para poder compartir con usted mi alegría de nuevamente escucharlo con estos temas tan importantes. Muchas gracias, Reverendo Gustavo. Gracias, maestro Ricardo. Gracias, Ricardo, el maestro Ricardo, como la mayor parte de ustedes sabe, toda una institución dentro de la institución. Es un hombre que tiene una trayectoria muy grande, muy larga. Y bueno, y conduce la plática a un punto muy importante, que es el de la disciplina. Y veíamos al principio con Paul Carton que él menciona que una de las leyes naturales es la autodisciplina. Y en ese sentido, la autodisciplina de hacer el antenaje todos los días tiene un valor
muy, muy especial. Todos los días te repites una liturgia, todos los días tú te repites una serie de conceptos, ideas, palabras que van reforzando aquellos circuitos neuronales que van a provocar un cambio. Es por eso que la vida del ashram, aunque a veces parece una vida repetitiva y monótona, no, tiene una trascendencia formidable porque lo que hace es estar reforzando circuitos neuronales y con esto provocando que la persona paulatinamente y a veces casi sin darse cuenta empieza a comportarse de una manera diferente, a sentir diferente, a ver la vida de una manera diferente. Bien, entonces les comentaba todo esto está anclado en un concepto fundamental en la neurociencia y es lo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad te dice algo muy sencillo. ¿Sabes qué? Un pensamiento crea caminos en tus redes neuronales. Un pensamiento provoca que un determinado grupo de neuronas se conecten entre sí. Si tú eres insistente en ese pensamiento, entonces ese camino de neuronas cada vez se va haciendo más fuerte, más profundo, más poderoso. Y esto es similar a como una llovizna deja unas cuantas huellas en la arena seca. Y a veces deja un pequeño surco por donde te fue corriendo un poquito de agua. Si el otro día la lluvia llueve nuevamente y va a empezar a correr por aquellos caminitos que ya estaban previamente hechos y los va haciendo más profundos. Si continuamente está lloviendo, entonces esos caminos se vuelven surcos y algún día se convierten en ríos. Eso es exactamente la neuroplasticidad, la plasticidad de tu cerebro. Y bien, y al igual que un río, un río tiene la fuerza de que conduce agua. El agua en forma automática se va por el río. Y bien, en la medida que una persona va teniendo redes neuronales cada vez más profundas en su cerebro, muchos de sus pensamientos se van por ahí. De tal manera que entonces la persona que se va volviendo disciplinada en una transformación interior, en las disciplinas del ashram, que son las que vivimos mayor o menor medida, el antenaje en la mañana, la gimnasia antes, la práctica de yoga a mediodía, la meditación en la noche, y todo el día estar tratando de tener un ideal en tu mente, va provocando definitivamente que ese arroyuelo que está apenas notándose en tu cerebro se convierta en un auténtico río. Y bien, de tal manera que entonces, bien, esos son los beneficios que aporta la bondad. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la bondad. Y aquí está lo que les mencionaba, con esto del que le encuentren más bien una resonancia con el Tathagata Garba, donde nos dicen que la bondad es más una cualidad fundamental de la humana, o sea, no es tanto una virtud que la gente espiritual tenga que seguir o que alguien que tenga un estado de conciencia muy alto deba expresar, no es eso. O sea, en cuestiones sencillas y desde un punto de vista de la neurociencia, la bondad simplemente es una cualidad fundamental de la mente humana. Es decir, que todos tenemos en forma natural eso. Sí, posiblemente te estás acordando de aquel compañero que es un latoso y que dice groserías y que cuando puede le pone el pie a otro o lo obstaculiza.
Sí, también en él. Simplemente que no ha desarrollado esa cualidad fundamental, pero la tiene, ¿ok? Y, y que por lo tanto puede cultivarse mediante la práctica consciente de la amabilidad, la compasión y la virtud. Y en este punto, esa palabra virtud suena así como que un poco religiosa, como que a mucha gente le hace cosquillas. Sin embargo, es algo bastante, es una expresión natural o algo que te puedes dar cuenta es de que finalmente la vida va girando o más bien se va dirigiendo hacia un punto. Y ese punto es la excelencia. ¿Ok? Tú lo puedes ver en cualquier área, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, y te vas a dar cuenta que una tendencia natural es la excelencia. Y la virtud es eso, excelencia. Ujú. Y es algo extremadamente poderoso, útil y necesario desarrollar. Y entonces, pero les comentaba entonces, en un sentido práctico, accesible, es la amabilidad, ¿ok? Amabilidad, amabilidad. Eh, Cuando lo empiezas a realizar como un ejercicio diario, te encuentras cosas muy interesantes. Te das cuenta que la amabilidad a toda costa, como lo plantean los autores, tiene sus bemoles. Sin embargo, bien, ahí está como punto de referencia. Bien, la virtud, las bondades innata, ya lo platicábamos con esto del Tathagata. La amabilidad es la expresión activa de la bondad, es decir, así como nos decía hace ratito el maestro Ricardo Alvarado, dice, amar no significa enamorarse, no. Amar tiene un sentido muy práctico y es apoyar a alguien en la medida que la persona lo permita y en la medida que tú lo puedas realizar. Es algo real, práctico, y no tiene que ver con el romanticismo o con el enamoramiento. Y entonces sí también la bondad tiene un aspecto muy práctico, y ese aspecto muy práctico es la amabilidad. ¿Ok? Y bien, y la amabilidad es el deseo de que los seres sean felices. Fíjense que hay por ahí ya estudios que están planteando algo muy interesante. Y está en el sentido de que la mente, en un sentido profundo, no en un sentido superficial, sino en un sentido profundo, no distingue exterior e interior, sino que para la mente, en este sentido bastante profundo, el exterior y el interior es lo mismo. De tal manera que entonces, cuando una persona daña a otro, la parte profunda de su mente no lo percibe como una reacción hacia algo externo, no, algo que al dañarse va a pasar y va a desaparecer de su vida en algún momento, no. La mente profunda lo percibe como un daño a sí mismo y eso tiene repercusiones importantes, ¿ok? De tal manera que entonces, cuando tú eres amable, y eso es hacia afuera, también hacia adentro, pero cuando eres amable con una persona que tiene menos capacidad que tú, cuando eres amable con alguien que tiene una dificultad, cuando eres amable con alguien que incluso que te cae un poco mal, la parte interna de tu mente lo está percibiendo como hacia ti mismo. Bondad hacia afuera es igual que bondad hacia adentro. Y bien, de tal manera que entonces, y bien, miren esto, transformar la mala voluntad en bondad. Todo un capítulo, seguramente eso, a ver si nos da tiempo de verlo un poco. Pero esto es todo, hay una serie de ejercicios
Y les voy a platicar esta parábola. No es una parábola, es un cuentecito muy hermoso del Buda Gorila, de los cuentos yatas, parece, ahorita les veo exactamente, y nos dice algo que es el mensaje central, uno de los mensajes centrales de este libro que les comentaba, del Dhammapada, y dice que el odio nunca es vencido por el odio. Y en ese sentido, con todo el respeto que le tengo a esta obra cumbre del budismo, yo lo expresaría diferente, porque cuando dices el odio nunca es vencido por el odio, estás considerando una lucha, alguien a quien vencer. No, en la práctica, tal como yo lo experimento y creo que va por ahí, es de que el odio no se trata de combatirlo, no, no, ni siquiera con el amor, no. El odio es importante que se desvanezca, que desaparezca, que deje de existir. No es vencerlo, vencerlo es una lucha cuerpo a cuerpo, mano a mano, ver quién tiene más fuerza. Es un esfuerzo. No, esencialmente el odio es buscar, yo Gustavo, siento odio, y al igual que otras características, la envidia, el orgullo, no es de luchar contra esos aspectos, no, simplemente es de hacerlos desaparecer, hacer que pierdan intensidad al punto en el cual dejen de existir, ¿ok? Pero la idea central de esto es de que el odio se desvanece con el amor. Y bien, vamos a ver varios ejercicios y ahorita vamos a ver un cuentecito hermoso, a mí me encantó cuando lo leí. Algo que es, esto tiene implicaciones prácticas. Ojalá que alguien de los que está presente, o todos, o la mayoría, se lo puedan plantear como un ejercicio cotidiano, un ejercicio que va a tener bastantes repercusiones, como ya lo vimos, en su salud y en sí. Despreocúpate, Luis, sí, despreocúpate. Y bien, recomiendan que al comenzar el día con la intención de ser amable y tomar la decisión de ser amante ese día, imaginando las sensaciones positivas que acompañan los actos bondadosos. Y esto entonces, así empieza. Ni siquiera tienes que esperar encontrarte con alguien más, no. Simplemente esta práctica empieza en la soledad. Cuando te vas despertando, tomas una intención y con esa intención le das una dirección a tu vida. Y la decisión es de ser amante, no en el sentido de buscar una novia extra, no, de ser amante, es decir, que desarrolles tu amor, ¿ok? Y además, algo que es bastante útil, les he de confesar algo. Fíjense que yo cuando empezaba hace muchos 40 años este proceso de transformación, eso de las meditaciones guiadas no me gustaba mucho. Yo estaba acostumbrado a la meditación de la jefegula clásica, que sientas en una postura de medio loto, una postura cómoda, espalda recta, luces apagadas, una luz al frente, y te quedas en silencio. Y eso de imaginar, sentir, a mí me hacía un poquito de cosquillas incómodas. Se me hacía una pérdida de tiempo, una imaginación desbordada, yo decía. Sin embargo, no, porque comentamos que cada pensamiento que pasa por tu mente crea o refuerza un circuito neuronal, de tal manera que entonces, cuando tú te levantas, te levantas en la mañana o despiertas, y antes de que incluso que te levantes, te imaginas que ese día vas a ser una persona que desarrolla amor, bondad, que vas a ser un amante y que además te vas
recreando en tu imaginación con las sensaciones positivas que tiene que ver con esto, ¿qué crees? Estás creando pensamientos y todos ellos son pensamientos que van a reforzar tu neuroplasticidad, que le van a dar un sentido muy claro, de tal manera que entonces está algo muy sencillo este, y práctico para tu vida cotidiana. Antes de que te levantes, antes de que pongas un solo pie afuera de la cama, antes de que te quites la cobija, es una pequeña meditación, una pequeña imaginación, un pequeño intencionalidad en tu vida. ¿Ok? Bondad hacia uno mismo, ya lo comentábamos, es bastante importante. Y bien, vamos a ver un poquito de estudios que avalan esto. Son una serie de autores, hasta algunos aquí, creo que todos los estuve buscando en el libro, no están sus DOI. El DOI es un sistema que se está utilizando como un identificador único, universal, para cada investigación científica. De tal manera que entonces es como la huella digital de una persona. Tú tienes el DOI, aunque no tengas bien el nombre del investigador, aunque no tengas bien el nombre de la investigación, te lleva directo a ese punto. ¿Ok? Algunos sí los saqué con DOI, otros me costó. Bien, miren, este es toda una epopeya, este señor. Este señor es Antoine Lutz, es francés, hizo su doctorado con Francisco Varela. Francisco Varela es una leyenda en el mundo de la neurociencia y es una leyenda no solo por su impacto, por su esfuerzo dentro de la ciencia, sino porque logró vincular mundos. Hay una década muy interesante para la neurociencia, fue 1980. Se dio un encuentro de budistas y de neurocientíficos que empezaron a estudiar a los budistas. Y todo esto fue propiciado por el Dalai Lama. El Dalai Lama propició mucho esto, y dentro de este mundo están Robert Davidson, Antoine Lutz y otros más. Hicieron realmente cosas muy interesantes. Y bien, de tal manera que entonces este esfuerzo del Dalai Lama permitió que muchos investigadores se acercaran con gente, con meditadores de élite, porque los budistas, los que realmente son apegados a esa tradición, no meditan todos los días, una hora, media hora, no, meditan varias horas. Y por lo tanto, entonces, lo que logran con su mente, con su cerebro, son cosas realmente espectaculares. Y bien, hay un estudio de Antoine Lutz. Les mencionaba, él hizo su doctorado con Francisco Varela. Francisco Varela fue alguien que convivió mucho con el Dalai Lama. El Dalai Lama le tenía un aprecio especial. Los dos se respetaban mutuamente. El Dalai Lama incluso lo veía como un puente. Veía a Francisco Varela como un puente entre la ciencia y el mundo de la espiritualidad o la transformación personal. Y bien, y Antoine Lutz hizo su doctorado con Francisco Varela. Ya no entro más hacia atrás porque estaríamos platicando de Maturana y demás, pero bueno. Y bien, este estudio, porque es importante, muestra que la meditación compasiva fortalece las redes neuronales del córtex cingulado anterior y la ínsula, asociadas con la empatía y la regulación emocional. Y vuelvo al punto. Tal vez el leitmotiv, el punto recurrente, cuando platico esto de neurociencia, es de que todo pensamiento que pasa por tu mente deja una huella física en tu cerebro. Bien, hubo de los primeros experimentos que se han hecho fue con el cerebro de Albert Einstein, específicamente con el córtex prefrontal, que tiene que ver con la concentración, con la voluntad, con el pensamiento espacial.
Y bien, encontraron que los investigadores, después de su muerte, que el cerebro de Albert Einstein, en esa parte específica del cerebro, ella tenía un crecimiento anormal, era más grande que lo habitual. Estudios como de Leonor Maguire, con los taxistas de Londres, también fueron los primeros que mostraban que el pensamiento provoca cambios en el cerebro, cambios físicos, cambios que con aparatos de resonancia magnética se pueden detectar. Vamos, es como si fueras al gimnasio. Tú vas al gimnasio y si eres constante, te alimentas bien, descansas lo suficiente, estás teniendo tus complementos adecuados o necesarios, pues vas a observar cómo tus conejos van a ir creciendo, tus hombros van a crecer, tu espalda, la parte que estés trabajando. Así exactamente en el cerebro. El cerebro va creciendo en músculos. Y bien, este fue uno de ellos, y el de Antoine Lutz. Otro es de estos señores, de Leary, y me gustó mucho porque lo que ellos estaban intentando encontrar a través de sus investigaciones, surge una pregunta: ¿qué pasa realmente si yo me trato amablemente a mí mismo? ¿Habrá un cambio en mi cerebro? Esa es la pregunta que tenían estos investigadores. Y fue tan interesante, fue interesante, mínimo, por decirlo mínimo, que encontraron que sí, el tratarse a uno mismo con amabilidad va creando estos músculos tipo Albert Einstein, este tipo de músculos tipo taxistas de Londres, que algunas partes del cerebro se van haciendo más prominentes, van teniendo un cambio estructural, un cambio físico. Y bien, y además, dentro de este estudio, demostraron que la compasión hacia uno mismo reduce la ansiedad. Fíjense que es poco, y no lo metí aquí, no se me ocurrió, pero la ansiedad está en puntos altos. Incluso hay un libro que plantea que la ansiedad está adquiriendo niveles de pandemia. Una pandemia que no se percibe tan fuerte como la del COVID, pero que sin embargo impacta de una manera bastante alta a la sociedad, a la persona. Esto de la ansiedad, yo alguna vez, por una situación de salud, lo experimenté, es horrible. Despertarte en la noche, en la madrugada, y sintiéndote tremendo, o sea, es horrible. O sea, y bueno, creo que es algo que tengo que agradecerle a la vida esta etapa, porque aprendí a dimensionar. Cuando escuchaba eso de la ansiedad, yo decía, sí, ansiedad, siéntate tranquilito y métete al agua fría. No, o sea, cuando lo experimenté la primera vez, me metí al agua fría, hice mil cosas y no, o sea, es tremendo. Y desgraciadamente es algo con lo que convive mucha gente. Ajá. Gente no te lo dice, no lo platica, pero lo vive, lo sufre diariamente. Y entonces, la compasión hacia uno mismo reduce la ansiedad. Insisto, reduce la ansiedad. Y además fortalece la resiliencia emocional. De tal manera que entonces, y no solo eso, mejora la autoestima y la apertura hacia los demás. O sea, las implicaciones que este estudio tuvo son amplias. ¿Ok? Bien. Muchas veces esto de la autoestima, ¿me iba a salir de esto? No. Regreso a esto. ¿Por qué? Muchas veces la autoestima, consideramos que alguien que no tiene una autoestima fuerte, que no tiene una concepción alta de sí mismo, pues lo clásico es
busca dentro de ti qué cualidades tienes, cuáles son tus talentos, y sí ayuda. Pero lo interesante es que a veces el camino para llegar a tener una autoestima sana, una autoestima fuerte, importante, viene por otros caminos, y viene por un camino que para muchos podría parecernos insospechados, que es la amabilidad y por lo tanto la bondad. Y bien, ahora, y esto es lo que les decía hace ratito, les adelantaba, ¿no? Y todo esto, miren, lo hermoso de esto es de que viene avalado por la ciencia. Y en ese sentido, el maestro Laferrière es muy específico, muy claro, muy insistente, y dice, el camino de regreso a la fuente creadora, dentro de la concepción espiritual, se entiende que venimos de la fuente creadora, como cada quien le quiera llamar, Papá Dios, Huiracocha, como le quiera llamar, ¿ok? Y la perspectiva es de que es un viaje, venimos solo un viaje únicamente, un viaje que no es de unos cuantos días ni de años, sino que implica cientos de vidas, cientos de ciclos de vida, cientos de veces en que la persona tiene que nacer y morir, nacer y morir. Algo va a entender, ese es nuestro objetivo de esta plática. Pero, entonces, pero ante esto, el maestro Lafrère dice, ¿sabes qué? El camino hacia la fuente creadora se da por desarrollar tu voluntad, por un perfeccionamiento de ti mismo y además a través de la ciencia y la conciencia. Y muy clarito, la ciencia y la conciencia. Entonces, les digo, a mí de lo que me complace bastante, de lo que algo que me gusta mucho de esta etapa que estamos viviendo, es que mucho de esto está avalado por estudios científicos, y un estudio científico no es cualquier cosa, no es de que alguien junte otro grupo de amigos, vamos a hacer a buscar personas con las cuales experimentar, encontramos esto, lo publicamos y ya, no. O sea, tiene que pasar por muchos filtros, y esos filtros a veces no son sencillos, pero bueno, entonces encarnando la emoción, miren, explica cómo los gestos y acciones corporales que acompañan emociones como la ternura o la amabilidad refuerzan las conexiones neuronales, ¿ok? O sea, hasta este punto de detalle está encontrando la ciencia. Es decir, cuando tú tienes un gesto, un movimiento que acompaña a tu bondad, a tu compasión, a tu empatía, tú estás reforzando tus conexiones neuronales. Bien, este estudio es de Niedenthal. Y bien, y este estudio de Efferson y et al. Está relacionado con la reducción del prejuicio mediante la amabilidad y cooperación intergrupal, ¿ok? Activando la empatía y el sentido de nosotros. Y tiene un tanto que ver con lo que decía en un cierto momento, en el sentido de que en alguna parte de tu cerebro, en alguna parte del cerebro, lo externo y lo interno es esencialmente lo mismo, ¿ok? De tal manera que entonces la empatía, que casi siempre lo enfocamos hacia afuera, que ya estamos viendo que no, que también es hacia adentro. La empatía y el sentido de nosotros está muy inmerso dentro de todos estos procesos. Y un poco, y ahorita daría eco de las palabras del maestro Ricardo, en el sentido de aquello que repetimos diariamente, para aquellos que hacen el antenaje diariamente, tiene que ver con esto, ¿no? Hay una oración muy hermosa, en la oración de los 33 tos,
en el cual ah, el que está orando le dice a la fuente creadora, yo soy tú mismo. Ujú. Y antes se dice, es que tú, que eres la fuente creadora, tú eres la luz, también la oscuridad, tú eres la plenitud y la ausencia, tú eres todo. Y el último de las partes finales es, y yo soy tú. Y dado que entonces, y ahí se percibe que esa fuente creadora somos todos. Bien. Ahora, lo que sabemos ahora sobre los prejuicios y los conflictos intergrupales, y bien, que eso de lo que estamos, con lo que iniciamos al principio, muestra cómo la empatía y la amabilidad hacia grupos externos reduce la hostilidad y los sesgos cognitivos. Y bien, de tal manera que entonces podemos observar que estos ejercicios de desarrollar bondad tienen ecos que impactan a nuestra sociedad. Bien, permítanme que ver 8:49. Bien, entonces, mm, vamos a una meditación, 10 minutos. Entonces cerramos. Coloca tu columna en forma erguida. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Y toma conciencia de cómo al percatarte, al dirigir tu conciencia hacia tu cuerpo, en este intento de seguir tu respiración, date cuenta cómo se va quitando toda tu naturaleza. Eso es. Continúa atento a tu respiración. Verifica cómo efectivamente no solo tu cuerpo se empieza a expresar con mayor comodidad, sino que además también tu emoción se placentera. Continúas con la atención dirigida a tu respiración y te percatas de tu mente. Te das cuenta que tu mente también va entrando en un estado de tranquilidad. Entonces, imagina, trae a tu mente a alguien que ames bastante, posiblemente tu pareja, tu hijo, incluso una mascota. Siente cómo tu corazón se llena de amor. Entonces imagina ese amor con algún color, rosa, azul o blanco. Con la siguiente inhalación, permite ese amor que le has dado color
vaya llenando todo tu cuerpo. Entonces, con la siguiente exhalación, inhalación, imagina que ese amor, con el color que decidiste darle, va llenando la habitación en que te encuentras. Inhalas otra vez. Y ahora imaginas que ese amor llena por completo el edificio en el que te encuentras, alcanzando y cubriendo a todos los que se encuentran ahí. Tu amor los envuelve. Con la siguiente inhalación, ahora tu amor cubre toda tu ciudad. Y en este punto te deseas algo positivo a tu ciudad. Por ejemplo, que, que vivan una vida sin sufrimiento. Una inhalación más y entonces tu amor cubre todo tu país. Puedes imaginar tu país como una bandera o como un mapa. Y ese color con el que imaginaste tu amor cubre a tu país por completo, alcanzando a todo ser viviente, cada planta, animal y ser humano que habita ahí. A continuación, vas a desarrollar agradecimiento. Siéntete agradecido por 3 cosas que te hayan pasado este día o esta semana. No solo recuerdes tu agradecimiento, siéntelo, revívelo, percibe aquellas sensaciones que se dan dentro de ti cuando ocurrió eso que te provocó agradecimiento. Ahora, evoca 3 cosas que a nivel profesional te han ocurrido esta semana o en los últimos días. Y nuevamente, siéntete agradecido, revive el agradecimiento. Por último, encuentra dentro de ti 3 características por las cuales tú te sientas agradecido. Tal vez que eres muy creativo, tenaz, paciente. Y siente agradecimiento hacia ti mismo. Entonces ahora iniciamos la fase del perdón. Trae a tu mente algo, alguna ofensa, algún daño que te hayan realizado. Algo sencillo. Las ofensas grandes, daños grandes, se trabajan de igual manera, pero después de cierto entrenamiento. Entonces, algo que te haya molestado, ofendido, dañado,
pero que sea simple. Y por unos instantes, permítete sentir la vergüenza, el odio, el malestar, el enojo, la incomodidad que te haya provocado esa ofensa o ese daño. Observa dentro de tu mente aquel que provocó eso. Entonces, suelta la emoción que el daño te provocó. Ubícate en aquella persona. Trata de ver el mundo a través de sus ojos. Date cuenta. Trata de experimentar el por qué esa persona te ofendió. Posiblemente una carencia que está experimentando esa persona. Sigue buscando, tratando de ubicarte dentro de esa persona. Tal vez está sufriendo. Recuerda, la persona que sufre causa sufrimiento. Entonces, ya que encontraste la razón, suelta a esa persona, perdónala y permite que vaya desapareciendo, que se desvanezca. No tienes que esperar que esa persona te perdone a ti, no. Simplemente tú la perdonas y la estás olvidando. Su recuerdo desaparece. Así entonces, normaliza tu respiración y si cerraste los ojos para meditar, puedes abrirlos. Bien, esta meditación es algo parte de una meditación más amplia, de una meditación guiada. Durante muchos meses la practiqué, la dejé por tiempo. Sin embargo, te la recomiendo. Se la recomiendo. La meditación va siendo la palanca que puede mover rocas, aunque las rocas sean grandes. Bien, y con esto, no sé si hay algún comentario, pregunta. No. Bien, entonces, mi estimado Marcos, si eres tan amable de cerrar la sesión de estudio. Pues muchas gracias por el tema y por la meditación. Esperamos que haya quedado todo grabado por si alguien lo quiere repasar o compartir. Entonces, después lo pueden buscar en internet, en YouTube. Bueno, nos ponemos de pie. Marco, antes de retirarnos, ¿cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube, pues es Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Excelente, para que lo podamos ubicar. Muchas gracias. A nombre de la Gran Fraternidad Universal y con la presencia de nuestros maestros, declaramos cerrados los trabajos de este centro de estudio desde la Ciudad de México y a diferentes ciudades. Pax. Pax. Bonita noche, que descansen, un sueño reparador. Gracias a todos, a todas por su presencia y nos vemos en 8 días. Ahí les avisaremos el tema que siga. Muchas gracias. Saludos desde San Diego. Oh, desde San Diego. De San Diego, Elizabeth. Sí. Amiga de Lidia de la Torre. Así es.
Excelente, muchas gracias por haber asistido. Gracias a ustedes. Buenas noches.